Buen día nuevamente y nuevamente gracias a la región Marisierras por permitirme estar acá a la distancia. La idea es compartir algo más de media hora con ustedes y hacer un pequeño ping-pong de preguntas que haya a través de Richard. El concepto es cómo nos adaptamos al nuevo contexto y voy a tirar algunas líneas al respecto. Lo primero es que encontramos la fórmula para ser empresario en Argentina. Quizás uno a primera vista no lo reconoce, pero quizás tengan más claro si les digo que esta es la fórmula de la adrenalina. Es una hormona que participa en la reacción que es de lucha o de huida del sistema nervioso. Reemplacen nervioso por lo que quieran, y en esto estamos habitualmente los que tenemos que estar tomando decisiones en los negocios o en las empresas en Argentina. ¿Luchamos o nos vamos? ¿Nos quedamos o nos vamos? Y esta permanente lucha es una obligación que nos obliga a tomar decisiones todo el tiempo. Con lo cual, no le estoy diciendo nada nuevo, pero esta es la base y les muestro ahora una imagen con la cual yo suelo cerrar muchas conferencias, pero me parece que está bueno presentarla hoy en la apertura. Es una frase de Boris de Roda que dice que invertir en nuestro país es como saltar la soga. Hay que saber entrar y salir, pero si te decidís quedarte, lo único que podés hacer es saltar. Con lo cual, esta próxima media hora la idea es saltar juntos, estar entrenados, porque lo que viene claramente es complicado, pero veamos si tenemos los elementos o el estado físico suficiente para poder saltar esta zona. Muy cortito, el mundo y el monotema que es el coronavirus, de lo único que se habla, de los efectos comerciales, sociales, sanitarios, emocionales y de todo tipo. Y yo no soy un especialista en el mundo, leo como ustedes, pero me parece que la pregunta es, ¿qué piensa el mundo que va a pasar después de esto, si es que esto alguna vez termina? Voy a presentar un dato que en este caso los tomé de la Bolsa de Comercio de Rosario, con datos del Fondo Monetario. Hay otro trabajo muy parecido del JP Morgan y hay trabajos que básicamente dicen que las rayitas verdes, esas es lo que el mundo crece o decrece, y lo que dice que este año va a decrecer alrededor del 3%, el JP Morgan decía alrededor del 4%, y va a rebotar alrededor del 6%. El otro trabajo decía alrededor del 4,5%. Definitiva, no dice que va a ser en el primer trimestre del 2021, dice que esto, cuando uno ve el detalle, es más hacia el final, pero básicamente está diciendo, che, esto rebota en algún momento con otra cultura, con otras restricciones, con lo que fuera, pero el mundo rebota y esto va a ser visto en la distancia como un mal momento. Esta sería una noticia optimista si lo miramos con el mundo. La pregunta es, Argentina, que es donde nosotros nos movemos mayoritariamente y donde hacemos nuestros negocios, ¿cómo se va a comportar? ¿Se podrá comportar parecido también? ¿Podremos rebotar? Y esto es según cuando le preguntes a las personas, ¿sí? Preguntar en marzo, decía, bueno, en abril, ya en mayo estamos todos un poquito más nerviosos y como con un grado de incertidumbre económica, sanitaria, social, política que nos pone nerviosos. Esto según cuándo. Y también depende a quién le preguntes. Si vos le preguntás al sector privado no agro, vas a encontrar ese insomnio, y si encontrás el sector público no esencial, o sea, saquemos lo que es el sector sanitario y probablemente de fuerza de seguridad, y hay gente que vive la pandemia con un sueldo asegurado, con una carga de trabajo menor y probablemente puede descansar más tranquilo. Con lo cual esto no tiene una única respuesta ni a quien le pregunte ni en el momento en el cual preguntes. Hay que ver en junio cómo estamos. Y básicamente esto ustedes lo habrán visto en las redes, me parece sintomático como expresa que nos alejamos de los brazos mortíferos del coronavirus para meternos en otros brazos que solamente podemos ver parcialmente porque nadie puede imaginar la magnitud de lo que se viene. Entonces estamos saliendo de un lado para entrar en otro. Y esto es lo que ha hecho una gran parte del mundo, en algunos casos con una estructura económica y social mejor que la de la Argentina, sin duda, pero esto es lo que aparentemente al no haber vacuna, la cuarentena es el costo a pagar por este virus. Después veremos si este es un equilibrio razonable o no para nuestro país. Y esto es lo que vemos en Argentina, que el pico de la caída que está esperándose es peor que lo que fue la crisis de convertibilidad o incluso la del 2009. Entonces, está claro que esta no va a ser el decrecimiento, el EMA es lo que mide la actividad económica, un estimador de la actividad económica, que lo hace el INDEC, y básicamente lo que nos está diciendo es, el pico va a ser fuerte, o sea, el rebote tiene que ser fuerte para que podamos salir de esta situación. Y
cuando uno ve escenarios, en este caso de Ferreres, que dice, bueno, según lo que pase, cuánto dure la cuarentena, este gráfico ya tiene unos días, pero dice, podemos decrecer de promedio en el país el 4, el 6, el 8, y esta semana dijeron que podía ser el 9%, que es una brutalidad. O sea, va a haber seguro una caída de magnitud que la vamos a sentir como sociedad en todos lados, ya la estamos sintiendo, pero bueno, esto lo que hace es nada más que dos números que muestran el potencial daño que todo esto nos está generando. Ahora, si uno quisiera ser optimista, en el mismo trabajo del Fondo Monetario dice que la Argentina va a rebotar también. Este año la caída estaría alrededor del 6%, hay números como les mostré recién que hablan del 8 o el 9, pero digamos, supongamos que es del 6, que también es el número que está diciendo el presidente Fernández, y la Argentina rebotaría, o sea que esto es bastante común, una vez corta, porque llegaste a un punto tan malo que lo único que te queda es rebotar y subir. Acá el riesgo es que el rebote sea el rebote del gato muerto. Vamos a ver el cuento, si uno tiene un gato desde un quinto piso, el tipo cuando pega al suelo, muy bien no queda, pero rebota, digamos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿Argentina va a rebotar y rebotar en forma sostenida? Que es un poco lo que la palabra que suele utilizarse respecto a lo que es el arreglo con los bonistas, la sostenibilidad de la deuda. ¿Cuál es el riesgo que tenemos? ¿Por qué yo digo que existe el riesgo del gato muerto? Porque cuando uno mira algunos indicadores, el desempleo va a estar arriba del 10%, la inflación alrededor del 50%, la presión fiscal es del 40% del PBI, como la de muchos países desarrollados, pero con servicios de país de tercer mundo. La recaudación tributaria en el último año viene cayendo al 24%, la brecha cambiaria entre los dólares está arriba del 70%, el déficit fiscal primario, 5% del producto, quizás el 10% si uno incluye los intereses de la deuda, va a depender de cómo se arregle. Una alta emisión de dinero, un alto financiamiento del Banco Central al Tesoro, y el riesgo país más de 3.500, y en estos días se definirá si vamos o no a un default. Con lo cual, el gato va a tener que tener un plan mientras está cayendo del quinto piso a la planta baja para ver, porque no solo tiene el tema de la caída, sino que tiene que le han sacado las redes. Somos un país sin red. Y esto está piloteado por un gobierno que tiene muchas caras, que a veces nos desconcierta, y esto no tiene que ver con la posición política, sino que a veces uno duda dónde está el poder. Las encuestas claramente marcan, si bien viene decayendo de marzo a mayo, marca una imagen muy positiva del presidente Fernández y de cómo está haciendo el manejo de la cuarentena, del ataque al coronavirus. Pero claramente a veces uno no sabe porque recibe del mismo gobierno señales muy diferentes. Muchas veces son señales racionales y otras veces son señales irracionales y respecto al sector, o sea, uno puede recostarse sobre las voces que dicen personas que son minoritarias en cuanto a su cuota de poder, Parrilli, Grabois, pero que tienen mucha influencia sobre un sector y representan un sector, o puede escucharlo a Guzmán, a Vélez o a gente que tiene otra marca. Entonces, a veces acá parte de la discusión que tenemos cuando uno tiene una coalición de gobierno, en el gobierno anterior también había algo de esto, creo que menos marcado, pero un gobierno muchas caras a veces cuesta entender y la certidumbre de hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuáles son los ejes del gobierno? Y esto es antes y después del coronavirus. Esto básicamente era antes, pero muchas cosas se mantienen. ¿El plan político cuál es? Bueno, culpar a la herencia recibida, dar las malas noticias, mantener la grieta, y esas malas noticias darlas al principio, tratando de poner la responsabilidad en el gobierno anterior. Esto va a costar cada vez más, porque digamos, al igual que le pasa a todos los gobiernos, cuando van 100 días, 200, 300, ya una buena parte de las decisiones son tuyas. Manejar las tensiones dentro del frente de todos. Como veíamos antes, las muchas caras generan tensiones, cuotas de poder, necesidades económicas y políticas diferentes. Entonces, esas tensiones que básicamente van a tratar de manejarse para ganar las elecciones del 2021, donde la oposición está empezando a trabajar para evitar una hegemonía en el Congreso que podría llevar a un manejo quizás distinto de lo que es el poder. Hoy hay algunos frenos institucionales, dado que el 40% de la población no votó este gobierno, que hacen un delicado equilibrio, al menos en la Cámara de Diputados, no tanto en senadores. Y un mensaje muy fuerte del plan político es: impongamos el concepto de solidaridad. Hay que ser solidario, porque esa es la palabra, y vas a ser solidario con la tuya, no con la mía. ¿Y el plan económico cuál es?
lo que estamos viendo estos días, refinanciar la deuda con una fuerte quita, aumentar la presión fiscal a determinados sectores, reducir parte del gasto, esto se intentó y se está intentando con jubilados, por ejemplo, pero también la intención estaba y hoy esto sí quedó roto por el coronavirus. Cubrir las demandas sociales, esto es tratar de no tener gente en la calle. Hasta ahora fue exitoso, hay algunos pequeños escapes, digamos, pero en general el gobierno tiene un manejo muy, muy sólido de esto. Congelar o frenar tarifas, quizás a tarifas de servicios públicos me refiero, y eso puede generar alguna problemática seria en algunas de estas empresas, dado que en la coyuntura actual y con tarifas frenadas, costos que van por el lado de la inflación, puedan tener problemas de funcionamiento a futuro o de inversión. Cepo al dólar, múltiples tipos de cambios, control de precios y sobre todo un alto pragmatismo, un alto oportunismo que el gobierno maneja muy bien, donde pueden decir blanco un día, negro el otro y tratan de sostener más que nada la cuota de poder y no le temen a las contradicciones diarias que uno ve. O sea, uno a veces como ciudadano dice, che, ayer dijiste esto, bueno, ayer era ayer, hoy es hoy, y una alta dosis de pragmatismo está vigente. Y el tercer eje me parece que es el eje de la justicia, con la venda semi levantada, donde están dispuestos, yo no sé si es un acuerdo político, pero a veces pareciera a que determinadas personas, sobre todo en lo que tiene que ver con causas de corrupción, la saquen leve, la saquen liviana respecto a todos los desmanejos y delitos que han cometido. Yo no tengo pruebas de esto, digamos, uno lo lee de afuera, ve las noticias en los diarios, escucha y pareciera ser que este es un eje clave en lo que es el equilibrio de poder actual en la política. A partir del coronavirus, lo que cambian es las prioridades. Lo que yo dije recién sigue vigente, me parece, con algunas salvedades, donde básicamente los ejes, sus prioridades son, primero lo sanitario, segundo lo social y tercero lo económico. Lo sanitario es la coartada, es la neblina, es lo que tapa todo y que permite que muchas cosas se realicen, aún aprobadas por economistas que yo diría son ortodoxos, pero que en esta heterodoxia actual validan la emisión y más se preocupan sobre cómo se va a absorber esa emisión que sobre cómo, que sobre si es correcto o no. De vuelta, me parece que lo sanitario es prioritario y ahora vemos una cuarentena que el gobierno va aflojando de a poco. Por un lado porque el gobierno afloja y por otro lado porque la gente empuja, porque muchas actividades están detenidas. Creo que lo que vamos a ver es de a poco probablemente más virus dando vuelta, pero también una intención de la gente de, mirá, nos estamos muriendo de otra cosa. Entonces, este tema social y económico empieza a tener cada vez más prioridad. Y esto que me gustó la tapa de Economist, que yo lo considero una amenaza, que es el equilibrio entre los derechos civiles, los derechos individuales y el concepto de bien común. En los países muchas veces el concepto de bien común lo define el gobierno. Entonces hoy el bien común es el no contagio, el cuidado de la salud, el cuidado del coronavirus. En los países que teóricamente han sido exitosos, sobre todo los asiáticos, hay un control de las personas a través del celular, con quién estuviste, dónde estuviste, que probablemente es muy exitoso para el control de la cuarentena del coronavirus, pero nos suena para nuestro estilo de vida, lo que nos gusta la libertad es, mirá, no me sigas tanto, no me siento tan cómodo con la correa, la misma correa que le ponemos al perro. Entonces, el concepto de bien común, como decía, que hoy es el virus, el día de mañana uno corre el riesgo, entre comillas, que el bien común sea el trigo, el alimento, etcétera, el agua, la luz, y por lo tanto tengamos gobiernos avanzando sobre estructuras que hasta ahora pertenecían más a una mirada capitalista y una mirada de propiedad privada que a una mirada socialista o de amenaza a la propiedad privada. Esto lo dejo instalado, a mí me preocupa, esto es un tema de ciudadanos, probablemente también es un tema empresario, pero en este marco me parece que post-cuarentena es el marco que como sociedad nos vamos a mover, o por lo menos esta discusión o esta tensión va a estar arriba de la mesa. Uno diría que los gobiernos en general hacen lo que pueden y no lo que quieren, entonces no creo que este gobierno estuviera pensando en el coronavirus, se está adaptando y hace lo que puede con esto, ¿no? Ahora, la pelea de fondo, ¿quién la gana? ¿Billetera mata ideología o ideología niega realidad? Ideología niega realidad sería Venezuela. Sería decir, ¿sabes qué? Aunque sepa el daño que estamos haciendo en lo económico, en lo social, lo hacemos igual porque estamos convencidos o por cualquier razón. O billetera mata ideología. Particularmente creo que todavía a Argentina le queda mucho de billetera mata ideología. A veces uno ve señales en el otro sentido, pero me parece que hay
sociedad que va a resistir, hay personas en el gobierno que tienen un alto grado de raciocinio y que son las que debería uno tratar de que tengan el poder real y el otro sea un poder más discursivo. Pero bueno, esta tensión está y esperemos que billetera mate ideología, quiero decir que el capitalismo, la propiedad privada, el sentido común prime por sobre el sentido ideológico extremo. Vamos al agro, que es lo que nos convoca. El agro en su laberinto. Como todas las actividades, el agro está intentando fijar prioridades, donde la principal es cuidar a las personas que trabajan en su empresa, a los socios. También involucrarse con su comunidad. Hemos visto muchas empresas del agro muy presentes, ya sea a través de donaciones, a través de recursos, etcétera, colaborando. Vemos las empresas puertas adentro tratando de cuidar la caja, dándole mucha prioridad a lo financiero, cuidando los proveedores y la cadena de pago. La gente con la cual vamos a trabajar todo el año tiene que estar en nuestras oraciones, digamos, tiene que estar bien atendida porque son los que van a estar atentos y vigilantes después de la cuarentena y los que nos van a proveer a cubrir las necesidades que las empresas necesitan. Y por supuesto pagar bancos e impuestos, pero figura último en la lista, porque los bancos saben, porque los gobiernos saben que probablemente primero vamos a cubrirlo de arriba. Hoy no hay una mora importante en los bancos, y creo que no lo va a haber, porque el sector está caminando. Hay algo más de mora en el tema impositivo, pero más de otros sectores que del agro. Cuando uno va a los negocios, ve que el campo sigue generando ingresos, la cadena de pagos está tensa, pero funcionando. O sea, ha habido ruidos, pero es una cadena que está con más o menos lubricación, pero está caminando. Los insumos, las empresas están ofreciendo financiación, facilidades, ya sea por ellas o por alianzas con bancos o tarjetas, etcétera. Con lo cual, y refiriéndome en esta charla básicamente a la agricultura, no estoy tocando ganadería, lechería o economías regionales, lo que estamos viendo es que difícilmente alguien se quede sin sembrar por falta de insumos, porque los insumos, el financiamiento va a aparecer. Está, de hecho, ya en la calle. Y en los bancos se empieza a ver créditos en pesos para capital de trabajo, a tasas que bajan, algunas subsidiadas, otras menos, pero empieza a haber tasas de interés razonables si uno lo compara con la inflación. Con lo cual, pareciera que para el agro, que es un sector de vuelta que está caminando, el financiamiento va a existir. Cuando uno pone la lupa más en la agricultura en particular y mira los resultados de la campaña que está terminando, la verdad que es desparejo por zona, pero si uno mirara a la Argentina como un único campo, veríamos que el resultado positivo, el EBITDA, el resultado antes de impuestos, es positivo. Por supuesto, si uno va a Entre Ríos, que tuvo una seca macuca, o va a sudoeste de Buenos Aires, parte del este de La Pampa, parte del noreste que estuvo con inundación, es injusto decir que tuvo resultados positivos, pero cuando uno lo mira globalmente, a pesar de que obviamente la cosecha es menor que el año pasado, los resultados fueron positivos a nivel global. Y cuando uno hace el plan para la campaña que viene, la 2021, todavía estamos en muchas discusiones, nosotros participamos con muchas empresas y vemos mucha incertidumbre, pero todavía no vemos cambios profundos en las intenciones de siembra, en las intenciones de los negocios, en las superficies a arrendar, y esto es muy volátil. Hace 20 días era mejor hacer maíz que soja, hoy es mejor hacer soja que hacer maíz. Entonces, la impresión que tenemos es que nadie está desarmando sus negocios, sí estamos tratando de leer lo más posible el mercado y los negocios, y por eso creo que va a haber mucho trigo, mucha fina, como ya se viene diciendo, y creo que lo que está fino son los números. Las intenciones, a pesar de la incertidumbre, yo creo que están bastante sólidas. El clima está, por lo menos a nivel de fotografía, ayudando con la humedad necesaria. Empieza a haber pronósticos de entre neutro y línea. Neutro está raro, todavía no parece que va a ser un gran año en lo climático, pero todavía no es la amenaza que condiciona. Cuando uno agarra las relaciones insumo-producto, que es cuánto nos cuestan los insumos que utilizamos en relación al grano que producimos, simplemente, si para trigo los verdes son que están bien, los amarillos son que están razonables y los rojos serían los que están en contra, con los precios actuales y futuros. Para maíz y para soja, no quiero que vean el detalle, pero en general aún los rojos no están muy lejos de los promedios que venimos pagando en los últimos 3 años. Entonces, esto es un aliciente para pensar que si las empresas no se ponen locas subiendo sus insumos y nos comportamos todos en forma racional,
y los precios nos siguen cayendo, todavía a nivel de producto tenemos un negocio posible. Cuando uno mira los precios de los granos, que hemos visto en los últimos tiempos, una caída de 10, 15 dólares en algunos granos, están en baja, y nadie sabe qué va a pasar, porque nadie sabe, por ejemplo, trigo, que hay un montón. La pregunta es si va a primar el concepto de seguridad alimentaria y el trigo, en lugar de exportarse, va a quedar en origen, como está haciendo Rusia. O sea, es tener la bola de cristal. Lo que sí vemos es que precios de granos en baja, con este nivel de precios las retenciones están haciendo mucho daño. Los insumos están a dólar oficial, obviamente, que es un dólar parecido al que nosotros vendemos nuestros granos, pero todavía no está pasando, pero lo que suele ocurrir en estas situaciones, entre brecha, dólar paralelo, es que a veces hay inflación en dólares de los insumos. Tenemos que estar muy atentos y esperemos que las compañías acompañen para que esto no se produzca. Los servicios en pesos, como labores, fletes, salarios, están atrasados en dólares por ahora. Eso genera cierta competitividad para el productor y ciertos problemas para aquellos que brindan los servicios. El mercado de arrendamiento está frío, pero se empieza a calentar a partir de la FINA. Y lo que vemos en promedio es que los valores de arrendamiento que están pagando son parecidos a los del año pasado. Hay excepciones, donde campos que no eran tan buenos se negocian a menos, algunos campos están cambiando de manos. Es un mercado que recién se empieza a calentar, pero diría que por lo que vemos hasta ahora, en promedio, estamos en valores parecidos. Cuando uno hace correr las planillas de Excel con estos números, todavía da positiva la renta, pero baja. Por ejemplo, si hacemos para un campo arrendado y utilizamos estos precios, trigo 165, maíz de 120, soja de 215, girasol de 235, les voy a mostrar resultados concretos de modelos que nosotros manejamos, que están basados en datos reales, por supuesto, de distintas proporciones, pero modelos balanceados de rotación, que cuidan un poco todo. Lo que estamos teniendo para distintas zonas son estos niveles de renta o de resultado en dólares por hectárea antes de impuestos nacionales, antes de intereses crediticios y antes de retiros de los socios. Rentabilidades que van del 4 al 6% o resultados finales, digamos, resultados por producción en términos de CREA, que están entre los 20 y los 50 dólares, entre los 20 y los 40 dólares aproximadamente. Cuando uno hace en esta época esta cuenta, quiere que esa diga, en lugar de 4 o 6%, que diga 15, y ese 30-40 quiere que diga 80. Y esto es lo que generalmente uno arranca. Si los precios fueran un 5% mejores que los de hoy, la renta pasa, que no está puesto ahí, pero la renta pasaría más parecida al 7-9% y el resultado estaría probablemente más cerca de 50 dólares o en algunos casos por arriba. Entonces, es un resultado amarrete, el Excel está diciendo, bueno, pará, todavía hay renta arriba de la mesa, muy parecida según la zona, según donde uno esté ubicado, y con una pequeña mejora de precios se afirmaría un poco más, pero con rentas que el Excel no marca nunca más del 10%. Cuando lo insisto, buscamos para esta época del año 15, 18%. Entonces, después del coronavirus, ¿qué mundo y qué Argentina nos vamos a encontrar? El mundo me queda grande, nadie sabe qué va a pasar, pero yo tengo una certeza que es, vamos a ir comiendo. La necesidad de alimentos va a estar, probablemente haya problemas de logística, probablemente haya problemas de seguridad alimentaria, pero nuestro insumo agro va a seguir siendo demandado por el mundo. ¿Qué Argentina vamos a tener? Acá tengo 3 imágenes con algunas, no certezas, pero por lo menos reflexiones. Vamos a ir a un default o un reperfilamiento, pero claramente vamos a estar aislados del mundo por un tiempo. Ya hemos estado, pero vamos a seguir estando. Con provincias quebradas, con cuasimonedas, bonos, etcétera, y con mucha dependencia del Estado Nacional. Con muchos sectores semi-paralizados tratando de mover los músculos, aquellos que no han sido como el agro, que han estado en movimiento, y eso va a sentirse en la economía y en la sociedad en general. Y eso va a llevar probablemente a mayores problemas de desempleo y de pobreza. Vamos a ver algo de cambio cultural, cuyos efectos se van a ver a mediano plazo. Vamos a ver ciertos sectores como el agro, que no pararon, y que van a tener alta presión fiscal y altas demandas sociales. Es decir, vos sos un privilegiado. Es una discusión, yo no sé si es un privilegio, creo que es un privilegio para los que tenemos pasión por este negocio, pero claramente somos esenciales. Y esto no tiene que ver con la soberbia, porque a veces esa soberbia nos aleja de la sociedad. Pero claramente va a haber una alta presión fiscal y una alta demanda social. Y vamos a tener una sociedad que está acostumbrada a pelearla, aunque cansada. Y esto quizás estoy hablando por mí, no sé si por todos, pero te decís, bueno, otra vez sopa, ¿no? Y por último, vamos a tener mayores restricciones ambientales para producir, quizás más costos al mismo precio.
esto va a ser, me parece, más a nivel mundial. Hay una discusión fuerte, algunos dicen que esto no va a ser tan así. Yo creo que en este sentido vamos, y algo presentó Jorge hace un rato. Creo que vamos a tener un gobierno argentino que va a proponer más Estado presente, más populismo, pero sin plata y sin bajar el gasto. Hay varios libros que vamos a tener que romper si esto funciona, ¿no? Pero es un gobierno que tiene esta tendencia. Y vamos a tener una inercia que va a dejar la pandemia, que va a afectar la producción y la logística. O sea, cuando abramos la puerta, parte de las empresas ya no van a estar, parte de la logística va a cambiar y eso va a requerir un alto grado de adaptación por parte de las empresas. Y acá vamos a, si nos fuimos, hablamos del mundo y de la macro y de la micro, vamos a las personas. El empresario también está en su laberinto y piensa, ¿cómo está la crisis y cómo estoy yo en relación a esta crisis? Y además estos son los momentos de reflexión. Y acá hay dos tipos de crisis, la crisis real o la crisis de expectativas. La crisis real es alguien que ya tiene problemas concretos. Estoy peleado con mis socios, estamos pensando distinto, tengo problemas financieros, las deudas superan largamente mi capacidad de pago, no tengo los talentos, se me desarmó el equipo, bla, bla, bla. Salgo de una campaña muy mala. Esas son empresas que tienen que tomar decisiones muy en el corto plazo, que tienen que reposicionarse porque tienen crisis real. Y después hay otras empresas que solo tienen crisis de expectativas, que es, mira, no estoy tan mal, en la foto salgo bien peinado, pero hacia adelante, ¿qué? Con esta incertidumbre, este gobierno, este mundo, estos precios. Entonces, aquellos que tengan las dos crisis claramente están más complicados y tienen que tomar decisiones más rápidas. Y hago esta diferenciación porque hay una tendencia a decir, está todo mal. Bueno, no está todo mal, por lo menos no en el agro, pero entiendo que mayoritariamente con todas las personas y empresarios que hablamos, hay una crisis fuerte de expectativas. Y en algunos casos, y en los cuales estamos actuando más rápido, es empresas que tienen crisis real. Con lo cual cada uno haga esta mirada interna en sus directorios, en sus familias, en sus comidas, a ver sobre qué crisis ustedes creen estar parados. Ahora, a partir de esto, ¿qué creo que va a pasar? Creo que vamos a sembrar. Vamos a pensar qué, cómo, pero vamos a sembrar. Todos no, como decíamos recién, hay empresas que puede ser que la crisis real los lleve puestos, pero la mayoría va a sembrar. ¿Por qué? Porque es un negocio en el que somos competitivos, conocemos los riesgos, se puede ganar dinero, ya lo hemos hecho, estamos cómodos haciendo este negocio. Vamos a cambiar ahora cosas que sabemos hacer, tenemos gente que trabaja con nosotros, talentos que nos costó formar. ¿Y cómo vamos a cubrir los riesgos? Y vamos a tener que elegir, todos no se van a poder cubrir. Habrá que ser creativo, vamos a hacer agricultura por ambiente para hacer un uso más racional de los insumos, usaremos los WIDI, cuidaremos los costos, cuidaremos la caja, tomaremos seguros climáticos de precios, tomaremos créditos en pesos cuando aparezcan, compraremos con tarjeta. Pero creo que de alguna forma el negocio lo vamos a hacer. Yo no creo que quede mucha hectárea sin sembrar. Algunas cambiarán de manos, puede ser, pero creo que nuestra mirada es que lo hemos hecho, creo que lo vamos a volver a hacer. ¿Cómo vamos a tomar las decisiones? Con la cabeza y con el estómago. Seguramente este año más con el estómago. Con el Excel que les mostré antes, a veces decís, che, con ese estímulo me mandás a la guerra. Bueno, hay un momento en el cual la decisión va a ser alquilo o no alquilo, vendo o no vendo, gasto o no gasto. Y ahí va a estar mucho el anticuerpo, la experiencia que tenemos, lo competitivos que somos como empresarios argentinos. Creo que yo no digo que haya que hacerlo, creo que esto es lo que va a terminar ocurriendo. Pero ojo a aquellos que tienen la crisis real que recién mencioné, a veces hay que saber salir a tiempo, para mí vienen momentos difíciles, hablen entre los socios, hablen entre la familia, refuercen los equipos, vean qué estrategia financiera y vean si quieren dar esta pelea, si tienen los anticuerpos. Porque así como tenemos la fórmula de la adrenalina que se adapta a la turbulencia, también a veces nos podemos marear. Entonces hay que evitar el piloto automático, claramente, pero sobre todo en aquellas que están con una crisis real y no solo con una crisis de expectativa. Reflexiones finales. Todos creo que nos rascamos la cabeza y decimos, ¿qué va a pasar? Entonces, hay optimismo, hay pesimismo, ¿hacia dónde nos inclinamos? Hay algunos fundamentals, como cuando uno analiza el mercado de granos, que dice que más allá de las crisis o coyunturas, sigue habiendo oportunidades con agronegocios en la Argentina. Esto es, la pésima noticia es que el marco de negocios en general para la Argentina es malo. La buena noticia es que los que estamos en esta cadena, en distintos eslabones, en la producción, en la comercialización,
en la venta de insumos, en lo que fuere, tenemos una alternativa de competitividad distinta a muchos otros sectores de la economía. Hay un libro que siempre lo menciono, que escribimos en su momento, cuando yo trabajaba en ACREA, que decía en su parte final que el sector agroalimentario tiene fundamentos que definen por qué es importante, porque produce alimentos para la población, porque es la base sobre la que se ocupa toda la geografía del país, donde vayas hay alimentos, hay fibras, y eso sigue estando. Es generador de empleo y gran parte de la población vive en el área rural, y esto sigue siendo cierto. Y es la principal vía de ingreso de dólares, de divisas por exportaciones. Y esto sigue siendo cierto para un país que lo va a necesitar para arreglar sus deudas, para generar superávit comercial y superávit de balanza de pagos, que es una de las grandes crisis que en general se le presenta a la Argentina, la falta de dólares. Entonces, esto digo, la coyuntura está muy mal, hay algunos fundamentals que si te agarran el agroalimento o la cadena agroalimentaria, estás mejor posicionado. Como decía antes, uno toma decisiones con la cabeza, toma decisiones con el estómago. Y a veces he planteado en algunas charlas esta disquisición de si soy optimista o pesimista respecto al futuro que se viene, que a veces tenemos pesimismo de corto, optimismo de largo, etc. Pero hoy me parece que el foco es no solo optimismo versus pesimismo, sino que aparece una tercera opción. Hay un escritor que se llama Maxwell que plantea que en términos náuticos el pesimista es el que se queja del viento. No está soplando, sopla muy fuerte. El optimista es el que tiene una mirada más positiva y dice, pará, ya va a cambiar. Esperemos un rato, ya se nos va a poner de cola, vamos a poder navegar bien. La tercera opción, que es el líder, el empresario, es el que dice, voy a navegar con el viento que tenga. Lo que voy a hacer es acomodar las velas y navegar. Básicamente, entre acomodar las velas y saltar, que es lo que les dije al principio, me parece que es el futuro que se viene. Gracias. Impecable, impecable. Te hago un aplauso desde acá. Seguramente las más de 1.100 personas que lo están viendo deben estar aplaudiendo. Vos hablaste de muchísimas cosas. Voy a redondear en una que me parece muy piola, que es la curva que hiciste de expectativas y realidad, como para que vos nos hagas una especie como de termómetro de lo que vos sentís en este coronavirus que nos va llevando muy activamente, ¿no? Que primero nos choqueó, después nos hizo actuar y hoy nos hace reflexionar cómo me voy a preparar a futuro, que fue lo que dijiste. Y el factor confianza, porque en esto aparece algo que con vos lo hemos hablado muchas veces, que es la importancia de la interacción público-privada. Hemos hablado muchísimo de eso, ¿no? Pero siempre faltó tal vez lo público, ¿no? Atado a lo privado y trabajar en conjunto, etcétera. ¿A qué voy con la pregunta? Es si vos sentís que el productor se la está jugando porque lo hace y porque es competitivo, el productor tiene el termómetro puesto también en la expectativa de que el sector público que arrancó, digamos, muy fulero, ¿no? Con retenciones y todo, lo deje laburar tranquilo, que diga, che, yo necesito de estos. En algún momento, yo muchas veces lo digo acá, Alberto Fernández dándole una palmada simbólica a lo de la mesa de enlace me parecería bárbaro, diciendo, le agradezco a los productores. Basterra lo ha hecho, lo ha dicho. ¿Cómo lo ves eso? Y ¿sabés qué? Perdóname, y te voy a agregar una encuestita, porque a vos te gusta esto. Yo me encanta hacer encuestas, hago encuestas en Agrositio, y una encuesta que puse se llama ¿quién maneja las líneas de pensamiento estratégico y el rumbo de la Argentina? Y te voy a preguntar a vos, para sumártelo al análisis. Alberto Fernández, Cristina Kirchner, ambos más Massa, no lo tengo claro. Para vos, ¿quién sale primero en esta encuesta de Agrositio? Alberto Fernández, Cristina, ambos más Massa, o no tengo claro el tema. ¿Qué decís? A ver, yo volvería a la imagen esa que puse un gobierno muchas caras. Sí. Y creo que la encuesta probablemente haya dicho que ambos, no lo sé, en realidad. Mi impresión es que de mínima ambos. ¿Querés darnos el resultado? ¿Qué dio tu encuesta? ¿Sabés quién dio 59%? Yo pensé lo mismo que vos, en ambos. Ambos da 14%. Alberto Fernández 13%, 212 casos de agro, yo hace años que hago encuestas en Massa 4, 59% Cristina Kirchner. Y por eso te lo agregué, porque me dio la sensación de que en este análisis no es lo mismo un Vélez, un Guzmán, un Alberto Fernández, tal vez Santiago Cafiero, alguna de las figuras que vos mostraste del lado de la pantalla derecha, ¿no?
que por ahí, no tanto el Grabois ni alguno de los que están ahí, sino más bien Cristina, ¿no? Entonces, por eso, a ver, yo te tiro este datito analizando un poco expectativas y realidad y el sector agropecuario apostando como nunca, por ejemplo, ahora a trigo, o en algunos casos a pastura, o a verdeo, o cultivo de cobertura. Vos viste eso, ¿no? Sí, ahora yo creo que todos los empresarios no hacemos eso por el gobierno, lo hacemos a pesar del gobierno, Ah, de ok. este y probablemente de los anteriores. Creo que hoy ser competitivos es la condición para seguir vivos. Si hacemos cultivos de cobertura es porque pensamos en el corto y porque también pensamos en el mediano plazo, desmintiendo a un ministro de Ambiente que habla de veneno en lugar de hablar de fitosanitarios. Me parece que muchas de las cosas que nosotros hacemos, y esto lo hacemos porque nos gusta, porque nos apasiona y porque nos permite ser competitivos para seguir vivos. Yo creo que el productor agropecuario, los empresarios en Argentina son competitivos independientemente de los gobiernos de turno, porque si dependiera de los gobiernos de turno, no han sido los gobiernos muy competitivos. Entonces vos me decís, gobierna Cristina, gobierna Fernández, y les hará un rato cada uno, pareciera que se hubieran dividido las tareas, no sé a quién le quedó agroindustria. Creo que lo que manda es la billetera mate ideología, por ahora vienen ganando eso, Ujú. pero vos me decís, ¿sería raro que suban los 3 puntos de retenciones que le quedan a Trigo Maíz? Y no sería raro. Hasta Macri, que estaba en contra de las retenciones, la subió cuando hizo falta. Entonces yo creo que nuestra obligación como empresarios, como productores, como consultores, es ser competitivos casi a pesar del marco político que nos ofrezca el gobierno de turno. Ujú. También es real que si nosotros como, no digo sector, ¿no? Pero llámalo campo, agroindustria, si también somos activos en colaborar, en llegar a los gobiernos, si nos potenciamos, me parece que sería bárbaro, ¿no? Cuando uno mira la curva ve y decís, nos potenciamos juntos. Ayer estuvo, seguramente por ahí lo viste, la jornada de la Federación de Acopiadores. ¿Sabés lo que me impresionó? Los mensajes de los dos ministros. Por supuesto, un montón de información, ¿no? Ahí debatía con algunos, me decían, che, hubo mal. No, no, por supuesto, un montón de información, pero la información que nosotros sabemos de lo privado me encanta, pero es nuestra y me emociona. Lo que me hace bien es pensar, verlo, ministro Javier Rodríguez, decir, muchachos, quédense tranquilos, vamos a negociar con Brasil lo que haga falta. Basterra fue un poquito más cauto, pero habló de Brasil, ¿no? Como diciendo, a ver, esto de Brasil a nosotros no nos gusta, porque son 5 o 6 palos, ¿no? De tonelada de trigo que tenemos que colocar ahí. Otra cosa que dijeron, vamos a seguir trabajando en los mercados del mundo, los 16 mercados que supimos abrir con trigo. No se animaron a hablar de que no van a poner nada, pero dijeron que los productores confíen y le metan para adelante. Entonces, bueno, yo digo, a ver, qué lindo sería un discurso nuevo, aunque sea así, ¿no? Suavemente, porque ahí sí creo que salimos adelante mucho más rápido, ¿no? Hago una distinción. El foco de mi charla de hoy está bien trabajado para empresarios que tienen que tomar decisiones en sus empresas. Cuando yo hablo con alguien del sector gremial o con gente de Barbechando, CREA, la Presid, o las mismas gremiales, gente Sí. que pone parte de su foco en esto que vos decís, pues me parece bien y creo que hay que tender todos los puentes que sean necesarios para que haya una interacción entre lo público y lo privado y eliminemos las agresiones. Está claro que el poder lo tiene el gobierno de turno. Yo lo que creo es que si nosotros vamos a esperar que, bueno, van a abrir Mercosur, el Mercosur se van un día, vuelven el otro, lo que fuere, creo que eso está en manos de aquellos productores, del sector productor o de los que ponen plata para que esos puentes existan. Pero Ujú. nosotros tenemos una prioridad, que es que nuestras empresas sigan en pie, tolerando, digamos, los huracanes, el viento, el buen clima, lo que sea. Entonces, todo el foco de mi charla de hoy apunta más a eso que a cómo tendemos los puentes con la política.